milenial, del concepto de los 1000 años. Pues primero, la iglesia primitiva aceptaba el que va a haber un periodo milenial. Los cristianos judíos, desde luego, este concepto milenial es un concepto judío, por lo tanto, los cristianos judíos la promovían. ¿Cómo era que el judío entendía el milenio? Pues el judío entendía el milenio en el que ellos postulaban y decía que con la llegada del reino mesiánico, todo el esquema social a nivel mundial iba a sufrir de una serie de cambios. Los judíos postulaban que con la llegada del Mesías, estos cambios a nivel cósmico le iban a beneficiar a ellos. Acuérdense que esto es literatura religiosa judía. Los judíos decían, a nosotros nos conviene el milenio, porque cuando el milenio llegue, nosotros vamos a estar por encima de todas las naciones y vamos a regir a las naciones con vara de hierro. Nosotros seremos los gobernantes, seremos los reyes, seremos los sacerdotes. Note bien que esto es un concepto que estaba bien claro en la mente del judío antiguo. Al principio, obviamente, se establecía que ese reino iba a ser eterno. Pero más adelante los judíos empezaron entonces a ponerse en una perspectiva más justa y empezaron a decir que no, que ese reino iba a ser simple y llanamente temporero. A ese concepto de reino temporero entonces le adjudicaron el concepto de 1000 años. Es decir, en la teología judía estaba el concepto de que el Mesías, una vez que estableciera su reino sobre la tierra, les iba a conceder a Israel el derecho de dirigir y regir el destino del mundo por 1000 años. De ahí, ¿no? De ahí es que viene la idea, de ahí es que viene el concepto. Yo estoy trabajando primero con el concepto. Ahora, ¿qué decían ellos? Pues el judío decía, mira, el milenio viene, el Mesías impone su reino, nosotros seremos los administradores de ese reino. Y estaremos en esa administración, obviamente, por una cantidad de tiempo. Ahora, los rabinos, que eran los intérpretes de la ley y los que establecían los conceptos de la ley, pues los rabinos que trabajaban con cosas escatológicas dentro del mundo judío, algunos decían que este periodo podía ser de 100 años, otros decían que podía ser de 600 años, otros decían que podía ser de 1000 años, otros decían que podía ser de 2000 años, otros decían que podía ser de 7000 años. A fin de cuentas, mientras más radical fuese el judío y mientras más orgullo nacional el judío tuviera, más años de administración en el milenio ellos entendían y creían que iban a tener. Ahora, desde luego, en la mente del judío, acuérdense que estamos hablando de una teología judía antigua. Los judíos pensaban que la tierra tenía 6000 años de historia. Los judíos antiguos pensaban que la tierra tenía 6000 años de historia. Por lo tanto, ellos pensaban que el advenimiento de su Mesías les iba a proveer a ellos la oportunidad inmediatamente de disfrutar la experiencia milenial. Pero entonces, fíjense lo que ellos decían. Decían, si después de 6 años, acuérdense que esto está vinculado con todo un pensamiento montado en el mundo judío. El judío entendía que 6 días el hombre trabajaba y en el séptimo, ¿qué hacía? Descansaba. Entendía que por 6 años la tierra producía y en el séptimo había que dejarla, ¿qué? Descansando.
entendía que por 6 años el esclavo trabajaba y el séptimo había que dejarlo ¿qué? Libre. Por lo tanto, ellos entendían que si la tierra tenía ya 6.000 años de historia, pues tan pronto llegara el Mesías, lo próximo que iba a suceder era ¿qué cosa? Era el milenio. Ahora nosotros vamos a descansar. Por eso, el mal entendimiento de los judíos, discípulos de Jesús. ¿Qué era lo que los discípulos de Jesús creían iba a ser el reino mesiánico de Jesús? ¿Qué fue lo que dijo la mamá, Elizabeth, cuando se acercó? ¿Verdad? Oye, esto está más cerca de lo que nosotros imaginamos, pero mira a ver si tú me puedes complacer en esto. Cuando ya tú estés gobernando, ponme a mi nene a la derecha y al otro a la izquierda. ¿Ves? ¿Por qué? Porque de lo que se está pensando es precisamente eso del concepto del reino milenial, porque es un concepto judío. Entonces, como se está pensando en ese concepto del reino milenial, ella queda adelante da 2 veces. ¿Ves? Ahora, este no era solamente el problema de ella, era también el problema de los discípulos. Los discípulos llegaban a pensar, inclusive, que dado el caso de que ellos aceptaban que Jesús era el Mesías, la implantación del milenio estaba bien cerca. Y por lo tanto, en cuántas ocasiones no los escuchó Jesús discutiendo en el momento en que cuando ya se repartiera el poder, ¿quién iba a estar? ¿Quién iba a estar en las posiciones de prestigio? ¿Quién iba a ocupar las posiciones de gabinete predominante? Gabinete no constituido. Entonces, todo eso está dentro de ese marco histórico. Por eso es importante conocer el marco histórico a la hora de hacer el análisis bíblico, porque si no nos perdemos, como dice Geraldo Dávila, en el desierto sin cantimplora, nos quedamos sin posibilidad de sobrevivir. El contexto histórico es sumamente importante. Ahora, ellos postulaban además que en ese reino milenial los creyentes recibirían bendiciones materiales. No habría más muerte, habría paz en toda la naturaleza. De hecho, hay toda una profecía, si mal no recuerdo, en el libro de Ezequiel, hay una profecía, Ezequiel, no me atrevo a dar la cita porque va y me equivoco, pero hay una profecía en Ezequiel donde dice que el niño jugará con el león. Ajá, sí. ¿Verdad? Sí. Y que estará el león y el oso juntos, y será precisamente el tiempo de paz y el tiempo de bonanza. Pues esto era parte precisamente de esa escatología judía, donde ellos pensaban que ese concepto milenial tendría que estar presente en la época en que adviniera el Mesías. Ahora, si ustedes tienen esto claro, déjenme enredárselo un poquito, para que lo podamos entender en los dos ángulos, Fíjense qué dato interesante. Toda la documentación neotestamentaria indica que el Mesías volverá, ¿verdad? Y que cuando Él vuelva, entonces los judíos le reconocerán. Fíjense qué interesante. Dice, o sea, toda la documentación neotestamentaria dice, un día Él volverá. Cuando vuelva, le reconocerán y descubrirán que aquel que crucificaron es el Mesías. Era el Mesías. Ahora, fíjense qué dato interesante. Juan está consciente de esa postura teológica neotestamentaria del principio de la iglesia, porque los judíos cristianos no abandonaron toda la enseñanza judía. Es más, los judíos cristianos nunca pensaron que iban a salir del judaísmo. Los judíos cristianos siempre creyeron que ellos iban a permanecer dentro del judaísmo, porque el judaísmo no era otra cosa que la profecía dada, y el mensaje de ellos era el cumplimiento de esa profecía dada. ¿De dónde era que echaban a Pedro? A Juan.
¿De dónde expulsaban a Pablo? De la sinagoga.